Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Bien, seguimos conversando con Magdalena Guzmán. Magdalena, cuéntanos un poquito para quienes nos ven hoy y no conocen sobre la ACBC. ¿De qué trata la Asociación de Venture Capital de Chile? La CBC es una asociación gremial que reúne a los fondos de inversión en Venture Capital, o sea, fondos que invierten en startups tecnológicas que sean en base a ciencia, una patente, por ejemplo, o en base a una plataforma digital, ¿ya? Esta asociación se creó en el 2017 con 6 miembros y un asesor. Hoy en día somos 72 miembros y ha crecido, digamos, 1100% enormemente, gracias, por supuesto, a un director, a un directorio, digamos, muy comprometido con la misión y también en base al crecimiento que ha tenido el ecosistema en general. La asociación, como cualquier gremio, digamos, trabaja representando, siendo la voz de este tipo de fondos acá en Chile y a nivel también regional, digamos, frente a países extranjeros, y también, por supuesto, trabajando en políticas públicas, en desarrollando y impulsando esta industria para que salgan leyes y se defienda, digamos, la industria frente a distintas reformas, como es la reforma tributaria, como es la reforma de pensiones, etcétera. Nosotros, entre otros trabajos, queremos que en la reforma de pensiones, digamos, podamos lograr que los fondos de pensiones se puedan incorporar en este activo. Entonces, si bien no depende de los fondos de pensiones, tiene que haber un cambio de ley, queremos lograr ciertas vicisitudes para que los fondos de pensiones puedan incorporarse y puedan invertir en fondos privados o bien a través de la creación de un fondo de fondos y ellos se puedan meter fácilmente ahí. Entonces, trabajamos en políticas públicas, trabajamos visualizando la industria a través del levantamiento de data, demostrar en nuestros miembros en qué están invirtiendo, cuáles son los montos anuales, en qué tipo de industria, etcétera. Y también tenemos un trabajo importante en todo lo que tiene que ver con prácticas internacionales. Y esto es muy relevante porque si bien la startup nace en Chile y se ve financiada acá en su etapa de semilla, rápidamente va a tener que salir a otros países del mundo a levantar capital para lograr rondas más grandes. Y es muy importante que su estructura sea con estándares internacionales, de manera que sea fácil para ellos levantar este capital extranjero. También tenemos un trabajo muy importante en la vinculación y conexión de nuestros miembros con fondos y miembros de otras asociaciones. Partimos trabajando esto con Latinoamérica, nos ha ido realmente bien. Nosotros trabajamos con 12 países de la región, donde los reunimos una vez al año en Miami, en un sector neutral, y trabajamos en cuanto a inversiones cross-border, compartimos información de buenas prácticas, lo mismo que les comentaba, estándares internacionales, y estamos mirando ya en un mediano plazo a lograr conectarnos también con el continente de Europa y por qué no pensar en Asia. En este momento ya diría que la región de Latinoamérica está súper conectada y estamos trabajando también con Estados Unidos al hacer este evento en Miami y estamos ya logrando ahí bastante buenos vínculos y buenas conexiones. Eso diría que es principalmente en lo que trabaja la CBC y los servicios que provee a los miembros que tienen que ver con eso, con lograr que se conecten entre ellos, que hagan inversiones en conjunto y conectarlos con otros mercados. Eso es principalmente. Tenemos 3 categorías. La principal es la de socios, que son aquellos fondos tradicionales de Venture Capital que invierten en startups. También están los fondos de los corporativos, o sea, los brazos inversores de las grandes empresas, como podría ser CMPC, como podría ser un Telefónica con un Wire, etcétera. También tenemos Family Office, que invierten sistemáticamente en startups, o sea, no aquellos que han invertido una vez en una startup de una persona conocida, sino los que lo hacen comúnmente o bien son el PIS de fondos. Y tenemos una segunda categoría que son los asociados. Ahí están prácticamente todas las aceleradoras e incubadoras del país, con estos hubs de transferencia tecnológica que apoyan a las OTL de las universidades. Y también en esta categoría hay empresas que están en innovación abierta, o sea, que están haciendo distintos programas, por ejemplo, aceleración, incubación, y que van camino a formar su propio corporate. Y por último, tenemos una categoría de servicios profesionales donde hay oficinas de abogados, consultoras, etc. Eso es a grandes rasgos de lo que trata esta asociación. Magdalena, y preguntarte tu opinión en torno a
este proyecto, iniciativa de la que se habla mucho, se espera, obviamente, luces acá en Chile, el Fondo de Fondos, ¿cómo ves que ese tipo de iniciativas pueden abrir, pueden darle más complejidad al ecosistema, a este mercado de inversión de riesgo? Mira, el proyecto de fondo es algo con lo que nosotros estamos trabajando desde, por lo menos desde que yo entré, o sea, desde el 2018, pero viene desde antes, del 2017, porque la verdad es que, como tú bien sabes, las inversiones tempranas en Chile están súper bien cubiertas y parte de eso es gracias a Corfo, digamos, donde una startup fácilmente puede levantar hasta $1 millón, pero ya cuando necesita levantar sobre eso, se pone un poco más complicado y la verdad es que muchas veces la startup tiene que salir para afuera. Cuando tú logras que entre los fondos de pensiones o institucionales en general, como por ejemplo los fondos de pensiones, aseguradoras, incluso endowments de las universidades, la industria cambia, ¿ya? Y esto explota. Es lo que pasó en México, no sé, hace 8 o 10 años atrás, cuando entraron las AFORES, que son nuestros paralelos a los fondos de pensiones. eh, Empieza a haber mucho capital disponible y eso es muy bueno porque no solo tú puedes financiar a las startups que tienes en tu país, sino que empiezan a llegar muy buenas startups de otros países a buscar ese capital. Entonces, finalmente, se genera muchas externalidades positivas cuando hay capital disponible, ¿ya? Es un poco, imagínense, parecido a lo que pasó con Startup Chile. Como había un capital disponible, mentorías, etcétera, llegaron startups de todas partes del mundo a buscar esto. Cuando tú tienes capital disponible, llegan de todas partes del mundo a buscar ese capital, que es lo que ha pasado en México, y como todos sabemos, las startups chilenas prácticamente siempre piensan en escalar a México una vez que ya tienen conquistado el mercado chileno. Entonces, si nosotros logramos crear este fondo de fondo, crearíamos realmente un ecosistema inversor en Chile muy potente. Hoy por hoy es bastante difícil. ¿Por qué? Porque este fondo de fondos lo tiene que crear una administradora general de fondos, ¿ya? No lo crea en general un administrador de un fondo privado porque obviamente tiene un costo importante. Y esta administradora general de fondos puede recibir capital de los fondos de pensiones, ¿ya? Sin ningún problema. Porque además hay que considerar una cosa, un fondo de pensión, una AFP cualquiera no se va a meter directo a un fondo porque tiene un ticket muy grande, entonces se come el fondo completo y para ellos resulta ser tan proporcionalmente chico que tampoco le puede dedicar los recursos necesarios para atender ese fondo. Por lo tanto, sus tickets, que son mínimos, que son muy grandes, eh, a razón de lo que pasa en todo el mundo, generalmente se ponen en fondos de fondo, ¿ya? A nosotros nos encantaría que ese fondo de fondos fuera respaldado, obviamente, por el gobierno, como ha pasado en muchos países del mundo, como es el caso de Colombia, de Perú últimamente. Y la verdad es que lo ideal, obviamente, es que sea a través de Corfo, pero hoy por hoy Corfo no podría hacerlo porque ellos no pueden tomar equity de ninguna startup, ellos no pueden ser el PIB de un fondo. Entonces ahí se está viendo si es que se puede generar de alguna forma el que ellos sean aportantes a este fondo, den ese respaldo y eso logra que muchos otros institucionales alrededor del mundo se entusiasmen cuando tú tienes un fondo apoyado por el gobierno, como podrían ser multilaterales, como el BID, CAF, etcétera, y como podrían ser los fondos de pensiones de Chile e incluso de otros países. Entonces, esto es una noticia en desarrollo. Creo que estamos mucho más avanzados de lo que podría haber sido hace unos años atrás. El Banco Estado está muy interesado en ser el administrador de este fondo y ya está en conversaciones con Corfo. Ellos, si bien no tienen esta experiencia específica de un fondo en Venture Capital, ellos tienen parte, la mitad del banco son los dueños de una gran administradora de fondos de París y que ellos sí tienen esta experiencia. Por lo tanto, se están empezando a dar las cosas en que esto podría resultar y podríamos tener buenas noticias. Nunca es tan pronto como uno quisiera, pero las conversaciones están avanzando, cosa que hace un par de años no era el caso. Así que estamos bastante contentos con eso. La idea es que el fondo de fondo es administrado por un tercero, digamos, se generan estos, digamos, alocaciones de capital de grandes instituciones y este fondo se reparte aguas abajo hacia fondos de Venture Capital. Entonces le ponen ticket, por ejemplo, de $10 millones, $20 millones, $5 millones a fondos aguas abajo y ahí directamente estos fondos invierten en startups. Por lo tanto, además, logramos que el efecto por ejemplo, si es que con plata de la FPX se invierte en una startup X que finalmente fracasó,
no esté en tela de juicio el criterio que tuvo ese fondo de pensiones para invertir, sino que ellos solamente son parte de esta gran bolsa, de este gran fondo de fondos, y aguas abajo se invierte. Entonces, alejas, digamos, directamente la inversión de la AFP de la startup, que es lo que podría, obviamente, provocar ciertos roces. Por lo tanto, es un vehículo, bueno, usado en todas partes del mundo, bastante exitoso, donde en la mayoría de estos países los fondos de pensiones que están creados con este objetivo participan. Así que creemos que lo mismo que dije antes, no es necesario inventar la rueda, sino que hay que inspirarse en modelos existentes, y nosotros ahí hemos hecho un trabajo importante con este equipo que está tratando de desarrollar esto. Viajamos con ellos a Canadá para conocer ese caso, que ha sido súper exitoso. El primero que se hizo, ya tienen 4 fondos de fondo, el primero fue bastante empujado, un poco como lo estamos tratando de lograr nosotros, y luego se dieron cuenta que era un negocio muy rentable y ya han creado otros 3 fondos más. Por lo tanto, creemos que estamos en un buen momento y que esto podría surgir, no sé, pues dentro de los próximos, no meses diría yo, pero sí más pronto, en un año, un tiempo más. Magdalena, para entrar de lleno sobre los desafíos del ecosistema emprendedor, sobre todo de la industria de Venture Capital, que ya algo adelantaste. Cuéntanos un poquito cómo ves lo que viene en los próximos años, cuáles son los desafíos de la industria de la inversión de riesgo, tanto en Chile como en Latinoamérica, dado que les toca vincularse con otros países en la región. Estupendo. Mira, yo te diría que hay 2 desafíos importantes de la región. Y cuando te hablo de la región, te saco a Brasil, ¿ya? Porque Brasil, como ustedes saben, es un mercado que bastante se podría decir autosustentable. Una startup no necesita salir de Brasil para hacer un exit ni para convertirse en un unicornio, porque es un mercado enorme. Entonces, cuando te hablo de Latinoamérica, es sacando a Brasil de su universo. Los desafíos están, por un lado, te diría yo, en lograr esto, en lograr tener fondos más grandes, ¿ya? Más CASEC, más SoftBank, más fondos que estén dispuestos a poner tickets grandes de series B, C en la startup latinoamericana. Ese es un desafío, y que a través de la creación, que puede ser de estos fondos o de fondos, se podría lograr ahí romper un paradigma bien importante, que las startups dentro de la misma región podrían levantar esas series B o C, etcétera. Y el segundo desafío, que es muy importante y que en Chile están empezando a enfrentar nuestros fondos, es todo el tema de los exits, ¿ya? Nosotros tenemos una camada importante de fondos que ya deben estar en su quinto, sexto año y que tienen que empezar a desinvertir, ¿ya? Esto es, si ustedes se imaginan el camino, un fondo dura 10 a lo más 12 años, donde los 3 primeros años en general ellos invierten todo el capital, dejándose un 40% para hacer follow-on en las mejores inversiones. Entonces ellos, por ejemplo, invierten en 15 startups y se dejan un 40% para volver a hacer otra inversión en las que les ha ido mejor. Y ya pasado el año 6, 7, ellos tienen que empezar a ver a quién le venden estas startups, si bien estas startups no están encaminadas para llegar a su propio IPO, que claramente es algo que acá en la región no se desarrolla mucho, pero sí para hacer un éxito a una empresa más grande, como fue el caso, por ejemplo, de Corner Shop o el caso de Baby Tuto, etcétera, que tienen que ser adquiridas por una corporación importante. Y ese es el gran desafío que en el fondo tienen que desarrollar los fondos aquí en Latinoamérica, porque no hay mucho ese mercado de compra y adquisición de startups. Entonces, eso es algo que estamos empezando a ver ahora y que en los próximos años va a ser seguramente el gran tema que van a tener nuestros fondos de toda la región, el exit. Y ahí es muy importante cómo lo van trabajando los fondos desde el minuto que invierten, cómo lo hacen crecer para convertirse en el interés de determinadas corporaciones grandes que después los vayan a adquirir. Obviamente los fondos esto lo tienen clarísimo y es algo que ellos trabajan. Pero llega un momento que es ahora, a partir de ahora, es que ya tienen que empezar a generar esas relaciones más profundas, esos vínculos, y efectivamente lograr desinvertir sus fondos. Eso te diría que son los principales desafíos. ¿Y qué más podríamos decir? Efectivamente, conectarse, si hace 2 años uno de los desafíos era conectarse entre ellos, ese desafío ya no está. Los fondos están súper vinculados y invierten entre ellos todo el tiempo, los de la región. Está el desafío de conectarse más con otros mercados, como por ejemplo el europeo. Siempre, en general, la región mira hacia Estados Unidos y ha mirado poco hacia la región de Europa. Yo creo que por ahí hay un challenge, y también hacia Asia. En Asia hay mucho interés con Latinoamérica, y yo creo que
todavía no están bien desarrollados esos lazos, todavía están en un proceso que falta. Pero cuando tú te conectas con estos otros mercados desarrollados, empiezas también a solucionar no solo problemas de fundraising de los mismos fondos o de las startups, sino que también a desarrollar esos lazos que están a permitir hacer los M&A y las compras de esas empresas. Magdalena, y por último también tocar el tema en torno a cómo ves que o puede ser un camino el impulsar más negocios tipo Fintual, más negocios tipo Zeppelin, más Notco. ¿Estamos en el camino correcto? ¿Qué nos falta para poder darle más tiraje a esa chimenea? Mira, no sé si, o sea, a ver, yo creo que todo lo que hemos hablado es parte del tiraje que hay que ponerle, digamos, pero creo que Chile está haciendo un súper buen trabajo. O sea, en ese sentido nosotros estamos muy bien posicionados. Cuando tú ves a un fondo, no sé, europeo, americano, incluso aceleradores e incubadoras que piensan en venir a poner una filial, instalarse y a desarrollar su negocio en Latinoamérica, la verdad es que, bueno, piensan o en Brasil o piensan en Chile. Nosotros seguimos siendo dentro de la región los que estamos mejor posicionados y que de alguna manera tenemos un sistema, un marco legal, un marco tributario, etcétera, bastante estable. A pesar en el punto en que nos encontramos, seguimos siendo dentro del vecindario la niña bonita, como se podría decir, y constantemente yo tengo conversaciones con, con programas de VC, con programas de startup, etcétera, que quieren venir a Latinoamérica y hacer su trabajo desde Chile. Entonces, creo que lo hemos estado haciendo muy bien eh, a nivel público, de todas maneras. O sea, cada vez que uno menciona los programas que existen en Chile, los extranjeros se quedan bastante boquiabiertos, muchos de ellos vienen y invierten en Chile y forman fondos acá, y muchas veces con el PIS que vienen todos en un 100% de afuera. Creo que a nivel público vamos bien. Siempre hay que hacer ciertos ajustes, como todos bien saben. Eh, no es fácil lograr que todo el impacto quede en Chile, pero por otra parte, si lograras que fuera un poco más también en el extranjero sería más grande. Hay hartos temas que hablar, pero la parte pública se está haciendo muy bien. De la parte privada se está viendo como cada vez están más interesados y más comprometidos. Los emprendedores lo están haciendo muy bien. O sea, nosotros tenemos emprendedores de mucha calidad y son reconocidos internacionalmente. Yo te diría que siempre creo que es bueno visualizar más. Hoy en día todo el mundo, como te dije antes, todo el mundo sabe lo que es una startup, todo el mundo sabe quiénes son los rockstars del emprendimiento tecnológico en Chile. Creo que lo que falta es que tal vez eh, poder de alguna manera visualizarlo más y traspasarlo más hacia las grandes corporaciones. Yo diría que todavía ahí falta un poco de meterlo un poco más allá y meterlo más en la parte académica, no solo universitaria, sino que también escolar. Yo he visto como hoy en día en muchos colegios, en general desde privado, no veo que sea así en el sector público, a los niños se les está enseñando a programar desde pequeños. No así veo que sea lo mismo en la universidad. En la universidad siempre estos ramos tecnológicos vienen más de carrera, STEM, cuando podrían estar incorporada la innovación más en todo tipo de carrera y tal vez no solo la parte de programación, sino que en general, como lo hace por ejemplo la UDD, sería genial que esto fuera más transversal. Creo que hoy en día, y todo el mundo sabe, antes se preguntaba en un curso de ingeniería civil, por ejemplo, quién quiere emprender, y no, todos esperaban poderse meter a una gran corporación y hacer carrera ahí. Hoy en día, yo diría que mucho más de la mitad pretende emprender. O sea, eso es maravilloso que esté pasando, pero creo que todavía hay que hacer un trabajo importante en capacitar más a esa gente en cómo se hace, ¿ya? En cuál es el camino, cómo formar equipos, etcétera. Creo que todavía ahí hay un desafío, pero creo que Chile lo está haciendo muy bien. Siento que se le puede dar más tiraje de todas maneras, pero creo que vamos muy bien encaminados, de todas maneras, eso sí que sí. Magdalena, para cerrar, pedirte un libro, algún podcast, algún autor, algún reporte que sea interesante recomendar. Uy, puedo recomendar hartas cosas. A ver,
Podcast, bueno, hay un montón, pues están estos, están los del DF+, o sea, creo que hay mucho material y extranjero también para oír, y la verdad es que es realmente maravilloso todo lo que uno puede aprender en los podcasts. O sea, yo me subo al auto y los pongo porque creo que es un tiempo que se puede aprovechar mucho. Los tacos, por lo menos que hay en Santiago, están bien dados para oír los podcasts. En cuanto a diversión, les recomiendo que apenas tengan haya una función de networking de la obra de teatro que nosotros presentamos en nuestra cumbre de Ignacio Navarrete de Mudango, vayan a verla porque de verdad que uno se toma la guata para reírse porque es realmente chistosa, que habla de todo este mundo de emprender en Latinoamérica. Es genial, genial, realmente genial, eso es para divertirse. Bueno, de series hay un montón. De libros, bueno, hay un libro que les podría recomendar tanto a los que se están metiendo en Venture Capital como los que están emprendiendo, los que están empezando a aprender, que es como la Biblia de levantar capital, la Biblia del VC, que se llama Secrets of Sand Hill Road, que es muy, muy bueno, muy interesante, te habla muy en detalle como qué es lo que tienes que tener claro a la hora de levantar capital, el term sheet, todos los detalles, o sea, eso es súper recomendable. De Scott Cooper, creo, sí, ese es su autor, muy bueno, es la Biblia. Para las mujeres, bueno, súper leído, pero creo que siempre es bueno decirlo. A mí me encantó ese libro, lo gocé, el Lean-In de la mujer esta, ¿cómo se llama? De Sheryl Sandberg, de Facebook, muy entretenido también. Es un libro que ya lleva montones de años, debe llevar como 15 años, creo yo, pero es súper inspirador para las mujeres y para los hombres de cómo es la mujer se incorpora en este mundo, muy, muy entretenido. ¿Qué más? Serie, si bien no trata, o sea, la verdad es que me gustó la serie ¿cómo se llama? Del cowork, lo olvidé. WeWork, claro. Sí, de WeWork, la encontré entretenida, la encontré interesante, me llamó la atención lo que hace como un personaje que es prácticamente como un showman, y bueno, y cómo se desenlaza todo. Yo creo que eso es como bastante inspirador para los que invierten en Venture Capital, porque muchas veces estos showman o showwoman, que también tenemos casos como el Terano, atraen mucha inversión y por Dios que hay que estar ahí al ojo viendo qué es lo que pasa con esa plata. Yo te diría que esas son mis principales recomendaciones. Bueno, es que libros hay tantos, Venture Deals, hay montones de libros interesantes y buenos. Ahora me estoy leyendo uno de un francés que es el co-founder de BlaBlaCar, que es un sistema de car sharing muy interesante en Francia, que se convirtió en un unicornio súper bueno y se llama BlaBlaCar, y es bien, bien, bien entretenido. Eso yo diría, Ángel. Está perfecto, te agradezco las recomendaciones, muy interesantes también la conversación, se nos fue volando el tiempo, probablemente tengamos que volver a invitarte en un tiempo más a conversar también sobre lo que fue la cumbre ACDC, muy interesante, me tocó estar allá. Te mando un abrazo por ahora, espero prontamente volver a tenerte por acá. Muchas gracias, Ángela, a ti por la invitación. Feliz de conversar de nuevo. Hay hartas cosas que contar, así que nada, recomendar también tu podcast. Muchas gracias, te pasaste. Un abrazo. Nosotros vamos a una breve pausa, ya estamos para el regreso y cierre de esta edición de Expreso con Futuro. Yo emprendo. ¿Tú emprendes? Latinoamérica emprende. Entérate en divoxradio.com.